Tener que salir de mi época para venir a daros una colleja es lo último que me apetecía hacer en estos tiempos de peste y de saqueo que corren. Pero la verdad es que estáis poniendo en mi boca palabras que nunca dije y estáis mancillando mi nombre para fines políticos que ni siquiera existen para mí. ¿España? I don't know her. Yo soy Castilla, y esta es la historia de cómo me utilizasteis para oprimir, mentir y generar violencia. Que a ver, yo no soy aquí la más pacífica de las coronas, pero es cierto que mis espadazos forman parte de la Edad Media, así que cada uno con lo suyo, y yo he venido aquí a defender mi honor. Voy a empezar por lo que probablemente sea lo más doloroso para vosotros. Siento mucho deciros esto, pero la Reconquista nunca existió. Por supuesto que nos dimos de leches contra los musulmanes, pero Reconquista, esa es una modernez de palabra que os inventasteis casi a principios del siglo XIX para justificar no sé qué narices de los nacionalismos. Pero vamos por partes. Si estáis viendo esto desde el siglo XXI, probablemente ya os hagáis una idea de por dónde estoy intentando ir. Desde el siglo XIX hasta vuestra actualidad, en España se han generado narrativas que tergiversan la historia y que la utilizan para fines políticos nacionalistas. En el siglo XIX la historia evolucionó y pasó de convertirse en una mera ciencia a una herramienta muy útil dentro del juego político. Esto ya lo había sido siempre porque cualquier crónica de cualquier época está escrita con una visión y para unos fines concretos, pero es que en el siglo XIX le dieron una vuelta de tuerca al asunto. Y es que las cosas en Europa estaban cambiando. En el siglo XIX nacieron nuevas naciones a la vez que se consolidaban naciones viejas con nuevos regímenes. Por supuesto, hacía falta que esa población en esa época de cambio se sintiera unida, así que se generaron imágenes y representaciones del pasado muy concretas para unos fines muy específicos. Vamos, que aparecen diferentes relatos nacionales que se asientan y difunden entre la población mediante medios muy diferentes. No sé, la prensa, los actos multitudinarios, la educación. Y en Españita, yo me convertí en la protagonista. Bueno, pero saliste ganando. Mira, pues no, porque lo que decían los académicos del siglo XIX no era verdad y luego esto nos ha traído muchos problemas a todos. De repente, a la gente le dio por pensar que yo era la génesis de España. Lo decían tanto progresistas como conservadores que más o menos estaban de acuerdo en una cosa, que la esencia de la patria española era el catolicismo que férreamente defendieron los españoles tanto en la Reconquista como en la conquista de América. Cuando en 1898 España perdió sus últimas colonias, ya terminé de consolidarme como una nación mitificada que sirvió a los españoles de la época pues básicamente para consolarse por haber perdido las últimas colonias. Es entonces cuando yo, la Castilla mitificada y el castellanocentrismo empezamos a sufrir un proceso de apropiación por parte del fascismo. Y bueno, pues el fascismo añadió a este cóctel un toquecito de militarismo, otro de exaltación y otro de elitismo que sinceramente no nos hacía ninguna falta. Además, añadieron un bonus track, la gran importancia del héroe individual como protagonista en los sucesos del pasado. No es que en el siglo XIX no se hubieran venido súper arriba con eso de los héroes nacionales, pero el fascismo lo terminó de consolidar. De todas maneras, durante el siglo XIX, con esas cosas del siglo XIX que no le gustan a nadie, se dieron discursos de cultura nacional diversa y sujetos a polémica. Por supuesto, todo se acabó a partir de 1939, cuando se impone la historiografía franquista. Y puede haber gente que diga: Castilla, no hay historiografía franquista, estás mintiendo. Y yo responderé: en el momento en el que hay ideólogos de un régimen y personas escribiendo el discurso histórico en una misma dirección sesgada, e impidiendo que se investigue en la otra por culpa de la censura, se genera una tendencia historiográfica totalitaria y con censura. El franquismo cogió mis mitos y mis acontecimientos y los tergiversó para utilizarlos como le dio la gana. Llamó cruzada y reconquista a la guerra civil, equiparó a Franco con Fernán González y el Cid campeador, y además me convirtió en el germen y en la semilla de España. Pero de eso hablaremos luego. La Reconquista nunca existió, al menos no como os la están vendiendo. Y como nunca existió, los discursos de recuperación histórica que se hacen en su nombre, pues son falaces, porque no corresponden a una realidad histórica. Lo sabré yo, que estaba ahí viéndolo todo. ¿Vais a tirarme piedras y decirme que me lo estoy inventando todo? Bueno, primero escuchadme y después id a ver la bibliografía que os va a dejar Ángela en la caja de descripción. Al menos concededme eso.
Reconquista es un término que se utiliza para hablar de una realidad muy compleja y que tiene muchísimos factores de por medio. Políticos, militares, religiosos, ideológicos, mentales, y que aunque utilicéis un montón, realmente no empezasteis a usarla hasta 1800 o así. Después de la conquista del reino visigodo por parte de los musulmanes en el siglo VIII, pasaron ciertas cositas, que supongo que habréis estudiado en el cole. Os habrán dicho que existió un tal Pelayo, que en Asturias reunió a una serie de rebeldes cristianos que querían recuperar su libertad y los llevó en una épica batalla de Covadonga a la victoria contra los musulmanes, y que aquel fue el inicio de la Reconquista, bla bla bla. Vale, pues sí, efectivamente Pelayo existió, y efectivamente existió una batalla en Covadonga, pero no fue una batalla, más bien fue una escaramuza que no tuvo mayor importancia para las personas de la época. Pelayo, está Pelayo que se tome. No está Pelayo. No está Pelayo. Al menos eso nos ha hecho saber la Crónica mozárabe, escrita en el 754. Es la primera crónica cristiana que se escribe también en suelo cristiano después de la conquista musulmana. Y sí, en ella ya encontramos el motivo del lamento de la pérdida del reino visigodo, que es algo que compartirán todas las crónicas a partir de entonces. Pero, qué casualidad, no aparece la batalla de Covadonga ni la rebelión de Pelayo. Así que para el cronista aquella refriega en Covadonga no debió de ser demasiado importante, porque si no lo habría apuntado. Probablemente consideró que había otras cosas más importantes a su parecer sobre las que dejar constancia. Así que, queridos Revilla y Pavón, ya podéis dejar de pelearos acerca de si Pelayo nació o no a un lado o a otro de esas fronteras actuales que tenéis de Asturias y de Cantabria, porque no merece la pena, pero por muchísimas razones, ¿eh? Aunque el cronista de la Crónica mozárabe no hablara ni de Pelayo ni de Covadonga, es verdad que la figura de Pelayo se empieza a mitificar poco a poco. Ya sabéis cómo funcionan estas cosas: alguien hace algo y otro alguien decide contar los acontecimientos viniéndose muy arriba, y poco a poco, con el paso de las generaciones, cada vez queda menos gente que se sepa la historia original, y entonces eso se vuelve muy loco. Y para el año 912, Covadonga y Pelayo ya son unos auténticos celebrities. Así que Alfonso III, que estaba en pleno despliegue de tropas por la cuenca del Duero, hizo lo que cualquier político inteligente habría hecho: propaganda institucional. Así que en su ciclo de crónicas empiezan a aparecer términos que no habíamos leído antes, como recuperación o restauración. Eso sí, nunca reconquista. Lo que intentaba con esta estrategia era emparentar genéticamente con el reino de los visigodos, generando así una falsa ilusión de continuidad entre el reino asturi y el reino visigodo. Quiere sentirse heredero de una monarquía y un reino que ya están muertos, y para conseguirlo utiliza a Pelayo como nexo de unión. Además, así justificaría su poder y su avance territorial. Lo vende, por lo tanto, como una restauración de las estructuras del reino visigodo en la península, pero no como una reconquista. La recuperación implica, por ejemplo, que en estos territorios se reconociera la supremacía de la Iglesia frente a la religión musulmana, pero no obligar a los musulmanes a convertirse o a marcharse de la península. De hecho, durante el dominio musulmán nunca se dejó de practicar el cristianismo en mayor o menor medida. Una práctica muy habitual cuando los cristianos conquistaban alguna ciudad musulmana era convertir la mezquita mayor en catedral, para demostrar así su supremacía. Pero, por ejemplo, Alfonso VI, cuando conquistó Toledo, prometió a los toledanos musulmanes que la mezquita mayor mantendría su estatus, y cumplió su promesa durante un año entero, lo cual es bastante excepcional. Vamos a saltar a los siglos XII y XIII, porque aquí hay mucha miga que mascar. Y es que en estos momentos aparece alguien a quien probablemente conocéis mucho: Rodrigo Díaz de Vivar. Rodrigo había vivido en el siglo XI, pero ya sabéis cómo va esto de las historias, la mitificación, bla bla bla, ya lo hemos visto con Pelayo. En las historias de Rodrigo Díaz de Vivar, los términos de recuperación o restauración ni siquiera aparecen. De repente pensé, ¿por qué nos matamos unos a otros? Sí, son moros y nosotros cristianos, pero... Jimena, es que no comprendes lo que quiero decir. No hay motivaciones religiosas en las gestas del campeador, solamente militares. En la historia Roderici, por ejemplo, hay un pasaje en el que el dominio de Rodrigo sobre la ciudad de Turia pende de un hilo, y él les dice a sus habitantes que, mira, que se sometan al que gane aquella conquista. Esto nos enseña que Rodrigo entiende que lo que legitima el poder sobre una ciudad no es la religión, sino el derecho de conquista.
Así que por favor dejad de usar a Rodrigo como héroe español TM y gran defensor de la fe cristiana, porque ni era español ni era gran defensor de la fe cristiana. Que era un señor al que se le daba muy bien la guerra y ya está, que no sé cuántas veces voy a tener que repetir esto. Es uno de mis hijos predilectos, es uno de mis hijos predilectos, pero por favor, parad ya. No era un héroe, era un militar que saqueaba y mataba gente y que pasó a la historia por ser tremendamente excepcional en su trabajo. Si es que al próximo político que se disfrace de Cid lo voy a cancelar. Ya en la cuarta década del siglo XIII, Rodrigo Jiménez de Rada escribiría de Rebus Hispaniae bajo el patronazgo de Fernando III. En ella se recupera el tema del llanto por la pérdida de España y también el discurso de recuperación que inició Alfonso III. Pero añade una herramienta que nos fastidiará a todos siglos más tarde: el providencialismo. Vamos, la idea de que el reino visigodo se perdió por culpa del pecado y que ahora se está en un proceso de redención, o sea, de recuperación, para volver a la gracia de Dios. De momento la idea es vaga, pues él mismo dice que todas estas conquistas cristianas sucedieron acorde a estrategias político-militares de cada momento. Y de hecho también lo dice de las Navas de Tolosa, donde él mismo estuvo presente. Además, en la crónica vemos detalles que nos dicen que los ejércitos cristianos no tenían un plan de conquista a largo plazo. No había plan de recuperación. Al igual que en cualquier otro momento de la historia, había gente más radicalizada y menos radicalizada ideológicamente. Pero la tónica general parece haber sido siempre de ganar y de conquistar, que eran los términos que se utilizaban. La verdadera intolerancia comienza a partir de 1492, cuando Granada es conquistada por los reyes católicos. Eso sí, hay que tener en cuenta que en cualquier sociedad, en cualquier época de la historia, se generan distintos niveles de violencia hacia el diferente, y que por lo tanto, pues a lo largo de toda la Edad Media hubo episodios de violencia contra musulmanes y judíos. Pero no formaba parte de un plan de reconquista, sino como parte del devenir de la historia y de la forma de ser del ser humano. Vamos, que los castellanos se pegaron toñas contra musulmanes, pero también se pegaron toñas contra otros cristianos. De hecho, en mi época era muy común que cristianos y musulmanes se aliaran para atacar a otros cristianos y musulmanes. Yo os contaré un día lo liadísimos que estaban Pedro I de Castilla y Muhammad V de Granada. Os va a encantar. Cuando estaba sucediendo, yo es que era super shipper. Ahí hubo mucho mamoneo. A partir del siglo XVII, la hegemonía de la monarquía hispánica ya no existe y como respuesta a este trauma social se generan nuevos modos de entender la identidad española. Lo religioso pasa a segundo plano y se genera el concepto de patria. Hasta entonces, España había sido más que nada un concepto geográfico y a partir de ahora empieza a estar llena de connotaciones políticas. Aquel mito de la pérdida y restauración de España de Rodrigo Jiménez de Rada se mantiene, pero esta lucha ya no se hará por el honor, la libertad y la dignidad, sino por la defensa de la patria. ¿Os suena de algo lo que os estoy diciendo? ¿Estáis empezando a ver similitudes con vuestro presente? Pues esperad que esto acaba de empezar, porque el relato de Covadonga ya no se cuenta nombrando a astures, a vascos o a cántabros, sino que de repente, y por arte de magia, todos son españoles. Que España es una gran nación y los españoles muy españoles y mucho españoles. En Sinopsis historiocronológica de España, de Juan de Ferreras, se expresa por primera vez el concepto de la restauración como una forma de liberar a los cristianos del yugo musulmán. Para la última década del siglo XVIII, la semilla ya ha germinado y aparece la primera mención al concepto de reconquista tal y como lo usáis vosotros. Los godos huyeron por varias veredas a las Asturias, estimando más la religión y la libertad que los pechados bienes que les podían quedar en sus tierras, poco menos que cautivas. La desesperación, la pena de ver la patria perdida y sobre todo la religión y los favores del cielo los animó no solo a defenderse, sino también a reconquistar la patria de mano del enemigo. Nace la reconquista y su utilización como concepto se pone al servicio de la nación. En el siglo XIX se empieza a insistir en que todas las provincias españolas compartieron el ideal de reconquista y en que la singularidad del pueblo español
es que tuvo que luchar durante siglos para reconquistar la patria. Esta óptica nacionalista cultural provoca que se genere la idea de que el germen de la nación española, que lo que hace a los españoles diferentes y mejores del resto del mundo, nació en la Edad Media, con esa lucha de cristianos contra musulmanes. Ha nacido el mito fundacional de la nación, que en los próximos años se adornará con una pizquita de Fernán González y con un poquito de Castilla Condal para redondearlo todo. Para final de siglo, esta idea se ha consolidado totalmente, y el relato histórico se plantea como que la historia de España ha sido siempre un proceso continuo. Hay gente que hasta llegó a decir que los pueblos prerromanos ya eran españoles, y es que cosas veredes. Así, el mito de la Reconquista nace en el siglo de las luces no como algo sujeto a debate, sino como una verdad incuestionable. Una verdad incuestionable que habla más de las pretensiones de aquel presente que del pasado. Así, mis mitos, los mitos medievales castellanos, se tergiversaron para empezar a formar parte de programas ideológicos y políticos conservadores y ultraconservadores. ¿Queréis que le añadamos un poquito de franquismo a la mezcla? Hablar de las formas en las que se articuló todo el pensamiento franquista nos llevaría más tiempo del que estoy dispuesta a hablar, porque en esa construcción intervinieron un montón de factores complejos que se superponen entre sí. Para la generación del discurso de legitimación del alzamiento y posteriormente del régimen, se contó con intelectuales áulicos, autoridades y medios locales, el propio Franco y trepas de todo tipo que querían hacerse un hueco en el nuevo régimen. Así, se generó una masa difusa de pensamiento expresado en actos propagandísticos, discursos del generalísimo, programación de efemérides históricas, alardes y alusiones directas al caudillo, actos protocolarios o publicaciones en prensa. Desde el minuto cero, la ideología cruzadista corrió a sus anchas por todo el bando nacional. El propio Franco calificó aquel alzamiento en sus primeros días como un movimiento salvador y redentor. El alzamiento es ya una guerra santa y gloriosa, como aquellas que guiaron a los grandes salvadores de la patria. ¡Arriba España! ¡Arriba! Franco enseguida se identificó con el papel de cruzado y de reconquistador, y mi pasado, el de Castilla, estaba lleno de personajes que podría adaptar perfectamente a su guión propagandístico. Así, en la conmemoración del milenario de Castilla en 1943, el diario de Burgos publicaba esto. En aquellos días de la Guerra Civil, el esfuerzo de las nuevas generaciones españolas tiene un paralelismo profundo con aquellos otros de hace 1000 años, cuando el conde Fernán González, al recoger el entusiasmo y la lealtad de los pueblos castellanos, supo crear la Gran Castilla, base de la gran nación española, la más grande que conoció la historia. Aquel mismo espíritu de heroísmo, de servicio y de sacrificio lo vimos renovado en nuestra cruzada, y este es el fundamento, esta es la raíz tradicional de nuestro movimiento. No es un partido, es España, es la herencia del conde Fernán González. Por eso, durante la guerra, los ideólogos del franquismo no tuvieron reparos en comparar el alzamiento con la Reconquista. Ellos eran los más españoles de todos, porque estaban haciendo lo mismo que, según su interpretación, habían hecho los castellanos, los primeros españoles. Los castellanos habían liberado a España de los musulmanes, y ellos estaban liberando a España de los indios, o, para decirlo de otra manera, del fantasma del comunismo. Con la llegada de Franco al poder, se reformuló la historia de España para entenderla en términos míticos. Se convirtió en una narrativa simplista que huía de la crítica. Así, hacía la historia algo puramente visceral que consolidara el régimen. Y con la llegada de las celebraciones del milenario de Castilla en 1943, todo se consolidó con unos fastuosos festejos en la ciudad de Burgos, o, como fue llamada por el régimen, la capital de la cruzada. Si es que... ver para creer. El relato de Castilla que hizo la Falange era simple y se articulaba en torno a varios elementos: peculiaridad perenne del sustrato castellano, su crucial protagonismo en la forja de España, la continuidad con el pasado entre Castilla y el régimen, y el protagonismo del héroe individual como canalizador de la voluntad popular. De primero de propaganda, vamos. En diferentes artículos de medios locales y nacionales se habló de la raza española,
pues Castilla no permitía el asentamiento de extraños, que sabrán ellos qué permito o no permito yo en mis tierras, y se criticó mucho a todas esas nacionalidades inventadas que por supuesto no recuerdan nada a la gente que se ofende cuando escucha a vascos hablando en euskera o catalanes hablando en catalán. Cataluña y Vascoña son el cáncer y la anti-España. Y por ello hemos de cortar la carne podrida con un frío bisturí de ardor patriótico. ¡Arriba España! El relato se contó a través del héroe nacional, el individuo que es la personificación de las virtudes nacionales. Si es que acabaron llamando a Fernán González un héroe español. Unos años después, la ida de olla llegaría hasta tal punto que Jiménez Caballero escribiría: «A Castilla la fundó Dios. La verdad es que Castilla existió mucho antes de Fernán González, y que Fernán González no fue sino un alzado o pronunciado para continuar la misión histórica de Castilla». El Estado español se presentó como el heredero de la empresa, costumbres y héroes castellanos. No había más reinos de los que hablar. ¿Qué pasa con mis vecinos los de Aragón? ¿O los de Navarra? ¿O los de Galicia? O ya puestos los de Córdoba, o la gente de las taifas, o los del Reino de Sevilla. Si es que me caen a mí todos los marrones. Para esta gente España era una, y no era cualquier una, era Castilla. ¿Era yo? Castilla y España eran exactamente lo mismo y tenían un destino marcado por la providencia: reconquistar lo que era suyo y expulsar al enemigo sin Dios, ya fuera musulmán o comunista, y así expandir el catolicismo. Y así Fernán González, fundador de Castilla según su discurso y por tanto de España, había sido un caudillo por la gracia de Dios guiado por un apasionado sentimiento de fervor religioso, exactamente igual que lo que se decía de Franco. Ahora vamos a hablar de vosotros, de vuestra actualidad, porque sí, en teoría tuvisteis una transición satisfactoria y en teoría vivís en una democracia plena, así que pensaréis por supuesto que cualquier retazo de historiografía franquista desapareció con la caída de la censura. Y que ahora todo ese relato de la reconquista en defensa de la patria, en contra de los musulmanes y de los malos españoles ha muerto y... Oh, espérate, porque este discurso no ha muerto, solo ha mutado para amoldarse a las normas del juego democrático. Vamos a lo que vamos. ¿Cómo se manifiesta el relato de la reconquista en el presente y por qué es heredero de la tradición franquista? En el discurso de Vox, por ejemplo, lo hace en torno al concepto de lo español. Su definición entronca con la que esgrimía el franquismo, pero lo hace acorde a los nuevos tiempos. En su discurso existe una clara defensa de España y a la nación española, pero en este estado no cabe todo el mundo. El rechazo a la diversidad se manifiesta mediante el lenguaje beligerante en contra de feministas, gitanos, comunistas, personas LGTB y, en definitiva, contra todo el mundo que no esté de acuerdo con ellos. Las voceras del feminismo supremacista no hablan en nombre de todas las mujeres, sino en nombre de su propia ideología, que es una ideología totalitaria y, por cierto, también suicida. Los colectivos LGTBI que atacaron a los representantes de Ciudadanos no hablan en nombre de todos los homosexuales, sino de aquellos que han hecho un negocio de dinero y de poder para hablar en nombre de ellos. Cambio de nombre, mismo discurso. Este discurso anti-inmigración, antifeminista, anti-LGTBI que rechaza de pleno cualquier diversidad cultural dentro de la nación se manifiesta de diversas maneras. Por ejemplo, mediante el victimismo respecto a una España perdida que recuerda muchísimo a ese llanto por la pérdida del reino visigodo a manos de los musulmanes. También encontramos la visión contraria a este victimismo, que es erigirse como los adalides de la recuperación de España, los verdaderos héroes que volverán a hacer España grande otra vez. Su exaltación de lo español se hace tal y como lo hicieron en su día las políticas del régimen, mediante la mitificación del pasado y la construcción de una identidad española imaginada. Así se ensalzan momentos de un pasado glorioso que se está perdiendo, una vez más, por culpa de los enemigos de España. Y yo quiero deciros lo que ya sabéis. España no se va a detener ya hasta reconquistar su grandeza, su dignidad y su destino, arrebatados y humillados. Y aquí la reconquista, en su amplio arco que va desde Covadonga y Don Pelayo hasta la conquista de Granada por los reyes católicos, tiene un papel preeminente.
Por ejemplo, Covadonga es uno de los lugares fetiche de Vox. Su primer vídeo en YouTube está grabado allí y allí comenzaron su campaña de 2019. Pero puede que la forma más clara en la que se ve que se posicionan como reconquistadores de España sea a través de este famoso spot que todos conocemos y que se publicó en la campaña de Andalucía de 2018. En el tuit en el que lo publicaron rezaba: la reconquista comenzará en tierras andaluzas. La toma de Granada, por supuesto, también es un hito en su imaginario mental. Es un hito porque es una victoria frente al enemigo musulmán que para ellos vuelve a acechar hoy. En definitiva, por un lado plantean un discurso catastrofista y victimista, la España que se perdió o que se ha vuelto a perder. Por supuesto, esa España que se perdió es muy castellana. Nosotros no somos muy del CIS, somos más del CIS. A nosotros nos gusta la reconquista. Además, se identifica al culpable o chivo expiatorio de esta situación, normalmente la inmigración. Pero además se profesa un culto a un líder que se autorretrata como este héroe que personifica las necesidades de los verdaderos españoles y que se equipara con estas figuras de antaño como si fuera un verdadero Cid reconquistador. Y no es ni el primero que lo hace, ni probablemente el último. La extrema derecha ha sabido utilizar técnicas que se desarrollaron durante los totalitarismos de Europa y las han maquillado para que no se vean y sus discursos pasen por verdaderos. Pero al final tienen una retórica falaz que pasa por real porque es visceral y no atiende a reflexión lógica. Es la magia negra del mito. Los mitos, como el de la Reconquista o el del Cid, son fácilmente mutables y adaptables a las necesidades y discursos políticos del momento. Además, el pensamiento mítico se expresa mediante mensajes muy sencillos y sobre todo autocomplacientes, por lo que esta forma de discurso está en las antípodas de los retos que plantearía cualquier investigación seria. Es un recurso fácil para hacer propaganda y controlar a la gente. Es muy fácil de esta manera que os den gato por liebre. Por lo tanto, si me consideráis una fuente fiable, tampoco os fiéis de todo lo que os diga yo. Porque aunque intento ser objetiva, todos somos subjetivos por naturaleza y filtramos sin darnos cuenta. Así que, sed gente crítica con la historia y los discursos que escucháis. Consultad fuentes diversas y contrastadlas para generar una opinión formada. Como siempre, os dejo la bibliografía aquí abajo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!